El mes de noviembre se considera el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Lo que les voy a compartir hoy es muy profundo y refleja una realidad que atraviesan muchas mujeres: la violencia, la desigualdad y las expectativas impuestas desde fuera. Al participar a una colectiva de pintura aquí en Italia contra la eliminación de la violencia contra las mujeres, decidí dedicar un vídeo a este tema que no tiene nada que ver con la clase social de las familias. Cualquier mujer, rica o pobre que sea, puede sufrir abusos, insultos, violencia o encontrar la muerte en su casa por su propio marido. En mi ciudad existe una asociación llamada GOAP, que significa Grupo de Operadores contra la Violencia, y cuentan que es una de las mejores asociaciones en toda la Italia. ¿Qué significa nacer mujer? Desde pequeña me enseñaron que tenía que cuidarme, que tenía que vestirme sin hacer ver tanto lo que tengo. Me enseñaron a tener cuidado del hombre. En mis años he aprendido a escuchar, he aprendido que tengo que hacer lo que se me dice, porque yo no sé hacer las cosas. Así piensan de las mujeres. A la mujer se le etiqueta de débil, delicada y que necesita protección constante. Pero me pregunto, ¿por qué la mujer no se tiene que sentir así? Si son ustedes los hombres que hacen sentir así a una mujer. Muchas veces resulta que la mujer, al comenzar una historia de amor, es muy joven y sin experiencia. Y al comenzar una relación, la mujer no sabe cómo hacer las cosas. Pero me pregunto, ¿quién nació sabiendo? ¿Cómo se sabe? Todos tenemos que aprender. Hasta para vivir juntos en pareja hay necesidad de aprender. Les cuento una conversación que tuve con un hombre, y muchos hombres la piensan igual. Es para hacerlos reflexionar. Me decía que él no sabe por qué las mujeres se quejan tanto por quedarse en la casa, que debería estar más felices de hacerlo, en vez de ir a trabajar. En la casa están tranquilas y pueden disfrutar cuidando de los hijos. Me contó que si él pudiera, se reemplazaría para hacerlo. Y me agregó: ustedes las mujeres hacen tanto problema para hacer esto. Y mi respuesta fue la siguiente: los seres humanos no somos animales, que basta que se les dé de comer o los saquen a la calle y están contentos. Nosotros, en cambio, tenemos sentimientos, emociones. ¿Y qué sucede si un hijo nace enfermo o tiene un carácter fuerte y es rebelde? ¿Cómo se puede vivir todo esto? La violencia doméstica y los feminicidios es algo que no se puede ni tan siquiera pensar que se pueda hacer. Quiero en este momento recordar a cada una de las mujeres y de los hijos que han perdido la vida por manos de un padre o por una madre en su propia casa. En este momento quiero compartir con todos ustedes un mensaje que recibí para el libro de predicciones de este año. Escucha lo que Dios me dijo sobre este tema. No hay palabras del mundo espiritual para esta violencia. El hombre no hace las cosas que debe hacer cuando ya no hay amor ni respeto entre las dos partes. No podemos ayudarlas si no analizan detenidamente con quién deciden de tener relaciones. No las podemos ayudar. Ustedes son las únicas que tienen que prestar atención. Les di al nacer la sensibilidad para ayudarlas en esto. Pero desde el momento que el amor entra por los ojos, ya no ven con quién están. ¿Por qué no utilizan ese lado sensible que se les ha dado?
Tienen prisa por tener a alguien a su lado. No tienen que pensar que la soledad sea mala. Solo deben tener paciencia y esperar que la persona adecuada llegue. Todos somos hermanos y siempre se los he dicho, no como piensan de sangre, sino como seres espirituales. Y tendrían que respetar esa parte espiritual que llevan por dentro, pero no lo están haciendo. Lo único que les puedo decir es que tengan cuidado con quién se relacionan. Eso es lo que tienen que hacer, prestar atención. Estas fueron las palabras fuertes que me dio Dios para aconsejar a las mujeres. Son cosas que no podemos pensar cuando conocemos una persona. Como dice mi madre, se ven ojos, pero no corazones. Si quieren escribir el nombre de un familiar que ha perdido su vida en esta manera, lo pueden hacer. Haré una oración. Gracias por escuchar mi canal. A la próxima.